exposición de tu palabra, que sea, Señor, plantada en nuestros corazones, en nuestras mentes, que sea tu palabra, Señor, la que escudriñe nuestros corazones y nos haga examinarnos y nos redarguya y cumpla su propósito para lo cual tú la has enviado. Gracias te damos, Señor, por esta exposición. Permítenos salir de acá enriquecidos y ser claros, Señor, en lo que tengo que hablar, ser claro en lo que tengo que exponer, ser claro en lo que tengo que enseñar, Señor. Y permíteme, Señor, ahora terminar esta exposición, Señor, bajo el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que la palabra escrita, Señor, sea lo que alimente y edifique tu iglesia, no mis palabras. En el nombre de Jesús te pido por estas cosas. Tuve la oportunidad en mi niñez de experimentar muchos apagones de luz y es horrible. No sé cuántos países de ustedes se repite y es frecuente, pero en mi país es muy frecuente vivir con apagones. No me imagino lo que es un apagón de luz por casi 1000 años. Durante la Edad Media se conoce como la época del oscurantismo. Es una época donde la humanidad estaba hundida en oscuridad. No la oscuridad que nos imaginamos, no la falta del conocimiento de Dios. La humanidad estaba hundida en irracionalidad y perversión, y era natural. No conocían a Dios, no se conocía la palabra de Dios. Fue hasta el siglo XV que los reformadores, hombres de Dios, que compartían el mismo deseo, el celo, el propósito de regresar a la autoridad y suficiencia de las Escrituras, alzaron sus voces para reformar a la iglesia de su gran desvío, porque la iglesia no comenzó en oscuridad. Su fuente, su fundamento era Cristo mismo, y Él es la luz del mundo. Uno de los lemas en la época de la Reforma fue post tenebras lux en latín. Después de las tinieblas vino la luz. Y creo que eso describe en un sentido nuestra conversión, porque después de las tinieblas vino la luz a nuestra vida. Así que después de siglos de oscuridad bajo el dominio opresivo del sistema jerárquico católico romano, la luz había llegado después de casi 1000 años. La Escritura volvió a dar vida a la humanidad. La herencia central de la Reforma podemos identificarla por lo que se conoce como las 5 solas. Para algunos de ustedes esto será nuevo, para otros será refrescante. Las 5 solas están formuladas en latín. Son 5 indicadores para evitar que nos desviemos del estrecho camino del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos 5 pilares se conocen en latín como sola escritura, solo la Escritura, sola fide, solo por medio de la fe, sola gratia, solo por gracia, solus Christus, solo Cristo, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Nuestra salvación es revelada por la sola Escritura, en Cristo solamente por la gracia de Dios, solo por medio de la fe en Jesucristo y solamente para la gloria de Dios. La palabra en latín solus o sola, que en nuestro español se traduce solo, sola o solamente, es crucial a la hora de defender verdades bíblicas.
Así que nosotros no solamente decimos la Escritura, decimos la sola Escritura, porque nos ponemos en posición de defensa. Sola Escritura. Primero debemos preguntarnos qué dice la Biblia de ella misma. Nuestra primera pregunta tiene que ser ¿qué dice la Biblia? Así que abramos nuestras Biblias en 2 de Timoteo 3, versos 16-17. Y veremos lo que tiene que decir la Biblia de ella misma. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos que la Escritura dice de ella misma que es inspirada por Dios, que es útil para enseñar y tiene un fin, y es que el hombre de Dios sea perfecto. El fin, el propósito es que usted y yo seamos perfectos. Esto quiere decir enteramente preparados para toda buena obra. Esto presupone, hermanos, que ni la razón humana, ni la lógica, ni la creación son suficientes en sí mismas para revelarnos quién es Dios. Porque el gran dilema con el que tienen que enfrentarse cada ser humano es responder a la pregunta: ¿quién es Dios? O que tengan poder inmanente en ellas como para salvarnos. La creación no puede salvarnos, y usted ni yo podemos salvarnos basados en la razón humana, en la lógica o en la experiencia. No tienen poder para salvarnos o hacernos perfectos, sino solamente la palabra de Dios, la sola Escritura. La sola Escritura es, hermanos, la autorrevelación. ¿De quién? De Dios. Es espíritu infinito, es inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, gracia, misericordia, bondad y verdad. Esta revelación de Dios la hizo Dios mismo. Él podía haber permanecido oculto y seguiría siendo Dios, pero en su gracia, en su misericordia determinó darse a conocer. Y no solamente darse a conocer, sino ser entendido. Nosotros podemos conocer al Dios no conocible, porque Él se ha dado a conocer y lo podemos entender. La sola Escritura puede producir en nosotros un alto conocimiento de quién es Dios y un mayor entendimiento de su carácter, de su voluntad. Ahora, la sola Escritura se encuentra protegida en lo que los teólogos llaman una fortaleza de 4 muros. Y me encanta esta imagen porque los 4 muros son 4 doctrinas que son inherentes a la Escritura: la inspiración, la inerrancia, la infalibilidad y la veracidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la Escritura dice que es inspirada, quiere decir que es o fue exhalada por Dios. Es el soplo divino de Dios. La Escritura llegó a ser Escritura porque Dios la sopló, la exhaló. Por medio de autores humanos, sí, pero hombres santos. Es inerrante porque Dios no comete errores, no puede contradecirse Él mismo.
Es infalible porque es imposible que pueda llegar a fallar en algún punto o en algún momento. Y es veraz porque la Escritura es verdad absoluta, no verdad a medias. Es verdad no negociable, es verdad sin contradicción, es verdad plena en cada uno de sus libros. En su inspiración verbal, ¿qué quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo seleccionó, supervisó, palabra por palabra, puntos y comas. No hay nuevos libros que falten por ser inspirados, ni tampoco hay libros extraviados que quizás en el futuro se vayan a encontrar. Creemos que el Espíritu Santo cerró el canon. Y los libros, y los textos, y las palabras inspiradas están completas. Dios no es ningún tonto descuidado que extravió un libro o hace falta algún texto que se perdió en la historia. Él supervisó la inspiración de su palabra y noten esto, Él preserva su palabra hasta nuestros días. Lo que usted tiene en sus manos es la misma palabra de Dios que tuvieron los primeros cristianos. Así que Isaías 28:10 dice que mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea. Esto es lo que Dios preserva. Dios ha revelado de una manera especial las Escrituras, porque en la revelación general podemos deducir que hay Dios al contemplar las nubes, los cielos y los mares, pero esa revelación general no nos salva. Se necesita la revelación especial por medio de las Escrituras. Así que imagínense lo que llega a sucederle a una nación o a una iglesia que ha abandonado la sola Escritura. Su estado corrupto es deprimente y va camino de regreso hacia el oscurantismo. Cuando hablemos de la sola Escritura, quiero que hagan énfasis o que recuerden esto. Son 39 libros del Antiguo Testamento, son 27, mi hermano. No más. No tenemos que buscar más. No tenemos que escribir más. Dios no está inspirando más. Dios no está revelando más. Y la forma en la que Dios nos habla es por medio de ellos, sus libros. Es extraño escuchar personas, cristianos, que testifican de que Dios les habla, de que Dios se les manifiesta de alguna manera, pero no por medio de la Biblia, no por medio de los textos y los capítulos y los versículos. Y la forma en la que el Espíritu Santo tiene que hablar a su pueblo es por medio de la sola Escritura. Así que el canon, para ampliar un poco más esta palabra, en griego o al español se traduce vara de medir. Así que veamos que todo lo que hacemos, hermano, todo lo que decimos, todo lo que proponemos, todo lo que pensamos, nuestras experiencias son simplemente la tela, y la Escritura es la regla con la que se mide la tela, no al contrario. Las Escrituras son las varas de medir nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros ministerios, nuestros pensamientos. Todo es medido por la sola Escritura. Así que la segunda confesión bautista de fe de Londres, me gustaría leer lo que tiene que decir sobre la Escritura. En la confesión se dice que la Escritura es el juez supremo. Ya empezamos a entender entonces el peso que tiene la Escritura. El juez supremo que debe decidir todas las controversias religiosas, el que debe examinar todos los decretos de concilios
todas las doctrinas de hombres y cuya sentencia debemos acatar. Y no puede ser otro juez sino solamente las Escrituras entregadas por el Espíritu. Nosotros tenemos que tener un alto conocimiento para tener una mayor adoración hacia Dios. Pero solamente lo logramos por medio de las Escrituras. No hay otra forma de que nosotros tengamos revelación de quién es Dios. Dios ya se dio a conocer. Así que aprendemos de todo esto, hermano, que Dios es su palabra y que Dios habla por medio de su palabra. Cuando nos acerquemos a la Escritura, acerquémonos con estas dos verdades en la mente. Dios es y Dios habla. Su Escritura. Ahora, pero si decimos que creemos que la Biblia es palabra de Dios, nos debe de poner en aprieto cuando la Biblia habla sobre el infierno, cuando la Biblia habla sobre la depravación total del hombre, cuando la Biblia habla sobre el arrepentimiento de pecados y nos exhorta a arrepentirnos. Si yo digo que creo que la Biblia es palabra de Dios, entonces todo lo que dice acerca de mis pecados es cierto. Y todo lo que dice acerca de las advertencias sobre el juicio final y la condenación eterna es verdad. Y todo lo que dice sobre el lugar donde irán a parar los impíos es verdad. Tengo que creer no solamente las promesas, debo de tomar con seriedad las advertencias. Por tanto, hermanos, si alguno de ustedes todavía sigue deleitándose en su pecado, ponga su barba en remojo. Arrepiéntase, porque la Biblia es verdad absoluta y no va a fallar en ningún punto. La segunda sola que quiero expresar o exponer en esta tarde es la sola fide. Nuevamente, quizás para algunos de ustedes son términos nuevos. Espero que pueda despertar en ustedes la pasión, el deseo de seguir aprendiendo más sobre la palabra de Dios. La sola fide o solo la fe nos ayuda a resolver un enorme enigma, y es cómo puede ser el hombre justificado delante de Dios. Todas las religiones tienen sus métodos, tienen sus propuestas. Pero si creemos que la Escritura es verdad absoluta, la Escritura tiene que darnos la respuesta. ¿Cómo puede el inconverso venir a Dios, o nacer de nuevo, o ser salvo, o ser justificado delante de Dios? Primeramente, tenemos que entender dos verdades. Primero, que es por medio de la fe, y la fe es una gracia salvadora, es una gracia salvífica, con la que podemos y somos justificados, es por medio de la fe. Ahora, alguno de ustedes puede decir, yo tengo fe, pero no estoy hablando de la fe con la que te subes a un elevador y confías en que el profesional lo instaló bien y no se va a caer. Y no estoy hablando de la fe con la que vas a una tienda, te compras tu par de zapatos y confías que el zapatero los hizo bien y no se van a romper. No estoy hablando de una fe común para la humanidad. Estoy hablando de una fe que la otorga y la concede Dios para nosotros ser justificados. Es un don de Dios. Por lo tanto, es una gracia de Dios que usted pueda creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. Dios lo ha concedido. Usted no lo ha hecho. No confundamos la fe salvadora con la fe común, con la que nos subimos en un tren y confiamos que vamos a llegar a nuestro destino. Eso no nos sirve para la eternidad.
La fe que justifica al pecador es un don gratuito de la libre voluntad de Dios, porque nadie ha coaccionado a Dios. Dios no ha visto en nosotros alguna buena obra que sea recompensada con la justificación. Dios no ha visto nada en nosotros. Y Él no se ve obligado y no nos debe nada a nosotros. Es de su libre voluntad que nos concede la fe. Esta fe es la que distingue a los escogidos de Dios de los demás pecadores. Lo segundo que debemos recordar es que esta justificación, que es por medio de la fe, es un acto legal. Es un dictamen forense. Es una declaración en el tribunal de Dios, en el consejo eterno de Dios. Se examinaron las causas y los hechos, y se declaró al pecador justo. ¿Basado en qué? No en sus causas ni en sus hechos, basado en los méritos de Cristo. El pecador es justificado. Y esos pecados no le pertenecen a Cristo, le pertenecen al pecador, y esa justicia no le pertenece al pecador, le pertenece a Cristo. Entonces lo que está sucediendo ahí es un doble imputación, un intercambio glorioso del que hasta cantamos, pero se nos escapa el avión y nos olvidamos de meditar y reflexionar de cuán glorioso es el intercambio que el consejo de Dios determinó, el justo por el pecado. Así que la justificación es una imputación, hermano, un dictamen, una declaración en el tribunal de Dios. Dios no nos imputa santidad. Dios no nos imputa obediencia. Dios no nos imputa perfección. Y esto para consuelo de todos nosotros, porque si nos miramos a nosotros mismos, seguimos viendo fallas, imperfecciones, debilidades, errores, uno tras otro, pecado tras pecado, y seguimos camino al cielo, camino a la eternidad, pero cojeando en nuestra fe. ¿Por qué esto nos trae consuelo? Porque Dios no nos ha imputado obediencia ni perfección, Dios nos imputó justificación. Así que el más débil de nosotros, el más imperfecto de nosotros, aquel que tiene la fe más débil de nosotros, es justificado. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. Él obedeció perfectamente. Él es el perfecto. Él es el que vivió la vida recta y justa que usted ni yo podemos vivir. Y jamás la vamos a vivir. Gloria a Dios por la imputación de la justicia que se requiere para ser justos, limpios y agradables delante de Dios. Sin la justicia que Cristo conquistó, sin la justicia que Cristo ganó en la cruz, nosotros seríamos en este mismo momento consumidos. ¿Pero por qué no somos consumidos? Por la misericordia, la gracia y la justicia de Dios. Así que toma ánimo, porque Dios te ve como si estuviera viendo a Cristo. Y cuando llegues arriba y veas a tu Dios cara a cara, con toda honestidad, con todo gozo, vas a escuchar esa palabra de buen siervo fiel. No porque te lo mereces, porque Cristo lo ganó en la cruz por nosotros. Eso es fe, creemos en eso. Así que la verdad y la gran verdad
es que el cristiano es pecador y justo a la vez. Amén. La segunda confesión de fe de 1689 dice: por medio de esta fe, el cristiano cree que es verdad todo lo que es revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. La gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra. Así que hay dos solas que ya no están solas: la sola Escritura y la sola fide, la palabra y la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. A esta conclusión también llega el apóstol Pablo en Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gloria a Dios. No hay mayor riqueza para el cristiano que ser justificado delante de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:17 dice: la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Así que no solamente la puerta es estrecha, el camino es angosto. No solamente llegamos a la puerta de la justificación, el camino es necesario. Es por fe y para fe. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué es para fe? Porque no solamente testificamos de nuestra conversión, sino que nuestra fe tiene que evidenciar nuestra conversión. ¿De qué estoy hablando? La santidad, la obediencia, el amor, el arrepentimiento. Las buenas obras son resultado de nuestra fe y no al contrario. No son las obras las que justifican al pecador, pero la fe no está sola. La fe produce buenas obras. Y otra cosa, la fe no es solitaria, no es una fe flotando en el espacio-tiempo. Es una fe puesta en Cristo. La gracia de Dios es la fe que se nos ha sido concedida para justificación. Somos justificados por la fe sola, pero esa fe debe de producir buenas obras. Así que la pregunta que debemos hacernos es: ¿dónde están puestos mis ojos? ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Están puestos en Cristo? ¿Estás contemplando a Cristo o te estás comparando con los demás? Porque si te estás comparando con los demás, por supuesto que llega desánimo, por supuesto que vemos frustración. Es como cuando estaba en el Evangelio de la Prosperidad, porque yo estuve en el Evangelio de la Prosperidad. Yo decía: pero este sí prospera, mírenlo con su corbata. Y yo no prosperaba. Pero no nos comparemos. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Él es nuestro gozo, nuestro descanso, nuestro reposo. Bien, así que otra pregunta: si partieras hoy, si tu alma parte hoy mismo, esta noche o esta tarde, ¿partirías justificado? Amén. Amén. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor, el iniciador y consumador, el finalizador. Él la inició, Él la terminó. Jesús, puesto los ojos en Jesús, y esto, oiga esto, dice: el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Así que Cristo es nuestro gozo puesto delante de nosotros. El Padre es el gozo puesto delante de Él. Porque el texto dice: sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
subió y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál era el gozo de Cristo puesto delante de él? Trono de Dios. Él mismo, Él se satisface a Él mismo. No hay nada fuera de Él que lo satisfaga. Él está plenamente satisfecho con el Padre y el Espíritu Santo por la eternidad. Santiago dice que la fe, si no tiene obras, amén, es una fe muerta. Así que perseveramos en la fe. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hasta aquí hemos entendido que la fe es un don, que por medio de la fe somos justificados y que no es por mérito nuestro, sino una imputación, un intercambio que ocurrió en el decreto de Dios, en el consejo eterno de Dios en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Así que, ¿qué es lo que garantiza nuestra justificación? Cristo. No nuestro carácter, no nuestra perfección, sino Cristo. La sola gracia, la tercera sola, hermano, solo por gracia. Lutero llamó a esta doctrina la bisagra en la que todo gira. Y cuando me puse a pensar en esto, digo, acertó. La sola gracia, mira, no se puede tener una mejor comprensión de la gracia sin tener un claro entendimiento de la condición depravada del hombre. Si yo voy a comprender qué es la gracia, debo de tener un claro entendimiento de mi condición de pecador. Así que Lutero dice, no, espérate, la gracia es la bisagra en la que todo gira. ¿Quieres hablar del pecado original? ¿Quieres hablar de la gracia? Entiende el pecado original. ¿Quieres hablar de la gracia? Entiende la depravación total. Si no, no tiene un alto valor para ti hablar de la gracia. Si no te has visto como el pecado nos ha dejado. Porque si hablamos del pecado original, estamos hablando de que nuestro origen, nuestro nacimiento, nuestra concepción fue en pecado. En pecado fuimos concebidos. Así que para nosotros gozar la gracia, tenemos que tener los ojos abiertos y haber visto nuestra condición de pecador delante de Dios. Para entender la gracia hay que comprender también que el hombre ha sido manchado por el pecado en todas sus facultades, tanto en el cuerpo como en el alma. El hombre está imposibilitado, está completamente inhabilitado de producir alguna buena obra para ganar su propia salvación. Y cuando el hombre se ve en ese estado de miseria y de pobreza espiritual, solamente nos queda que la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que comienza a tener un alto precio para nuestros ojos y no nuestras propias justicias. De alguna manera es imposible al hombre liberarse del pecado, su voluntad, su libre albedrío ha quedado esclavizado por el pecado y solamente puede ceder e inclinarse hacia el mal, nunca hacia el bien. La gracia de Dios es el elemento clave para que el hombre reciba una nueva naturaleza. Es solamente por gracia. No podemos hablar de la gracia como mercadería que se compra, que se gana, que se intercambia, o que se pierde, o que se destruye. No es algo material con el que nosotros estamos acostumbrados a negociar. La gracia de Dios es un don, es el acto de Dios de salvar, de redimir,
de justificar pecadores para su gloria. Es el acto libre y soberano de Dios. El apóstol Pablo no pudo haberlo dicho más claro cuando escribió Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos. Esta declaración rechaza directamente la postura del pelagianismo. Si alguno no ha escuchado qué es el pelagianismo, es veneno. El pelagianismo niega el pecado original, asegura que el hombre no nace con la mancha del pecado y también niega la depravación total del hombre. En su lugar asegura que la voluntad humana no está esclavizada al pecado, sino que puede elegir hacer el bien por sí misma, y si acaso necesita una poca de gracia para bailar la bamba. El pelagianismo cree y enseña que el hombre está medio enfermo, medio cojo, pero todavía se puede arrastrar y venir a Dios, solamente con un poco de gracia. Y cree y enseña que no, es mentira, no nacimos en pecado, no nacimos manchados. Nos manchamos después. El que quiere se mancha. Nosotros creemos en la depravación total porque eso enseña la Escritura. Pablo dice en Romanos capítulo 3, verso 10-12, dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, pero siempre sale alguien levantando la mano diciendo: yo sí me salvé. Yo no soy como ustedes, pecadores. Todos a una se hicieron inútiles. Creo que debemos prestar atención a la gramática del texto cuando decimos no hay ni siquiera uno. Volvamos al principio. La inspiración es verbal. Es palabra por palabra que el Espíritu Santo seleccionó y supervisó. Y Él seleccionó esta palabra. No hay ni siquiera uno. El Espíritu Santo. No Pablo. Ezequiel 16:6. Y vean qué hermoso es lo que Ezequiel plasma en este texto. Dice: Dios nos vio luchando en nuestra sangre y nos dijo: vive. Amén. Dios nos vio luchando en nuestra sangre y nos dijo: vive. ¿No es glorioso? Es por gracia. Juan 1:16 dice que Dios derramó gracia sobre gracia al enviar a su Hijo. Somos salvos por gracia. Solo la gracia. La sola gracia. La gracia es el acto de Dios quitando nuestros corazones de piedra y poniendo un corazón de carne. Ezequiel 36:26. ¿Qué es lo que hace la gracia? Remueve lo que está podrido, lo que está endurecido, lo que es anti Dios, y pone en su lugar algo que ama y adora a Dios, un nuevo corazón, con nuevos afectos y nuevas emociones para Dios. Ahora, la cuarta sola es solus Christus. Sí. Como algunos no se congregan y dicen solus Christus. No quieren ser pastoreados, no quieren ser enseñados. Tú le dices: ¿cómo estás? Solus Christus. Dios nos recibe solo en Cristo y por causa de Cristo solamente. Eso resume solus Christus, solo Cristo. Dios nos recibe solo en Cristo y por causa de
Cristo. Nosotros no somos la causa. Dios no nos recibe a nosotros porque vio en el futuro que tú le ibas a corresponder, o vio en el futuro cómo ibas a vivir para Él. Quizás naciste en pecado, manchado por el pecado, pero a los 15, a los 30, Él me va a aceptar y me va a reconocer como su Dios, así que lo voy a poner en mi lista. Solus Cristo, es solamente por causa y solo en Cristo. Él nos ha hecho aceptos delante de Dios. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Escritura nos revela el nombre bajo el cielo en que los hombres pueden ser salvos. La sola Escritura nos ha hablado, y la sola Escritura ha dicho solo Cristo. Solamente en Cristo, no hay otro. No son los apóstoles, no es María, no es Calvino, no es Lutero, no es MacArthur, no es el pastor Rodrigo, no es el Papa, no es la iglesia la que salva. Es solo Cristo. Cristo nos fue dado para este propósito, que tú y yo podamos ser salvos viéndolo a Él, puestos los ojos en Jesús. Un solo mediador, 1 Timoteo 2:5. Nuestro Redentor, nuestro Señor y Salvador, nuestro sustituto, nuestro campeón sobre la muerte y sobre el pecado. Solo Cristo. Cuando nos preguntemos, ¿cómo puede el hombre reconciliarse con Dios? Respondemos, por medio de la fe. Cuando nos preguntamos, ¿qué puede hacer el hombre para ganar su salvación? Respondemos, solamente por gracia. Y cuando nos preguntamos, aparte de la sola fe y la sola gracia, ¿se necesita algo más? ¿Hay algo más que deba hacerse? ¿Qué respondemos? Solo Cristo. No hay nada más que me corresponda hacer. No hay nada más que quedó pendiente, que no haya sido pagado en la cruz. Entendemos entonces que la persona y la obra de Cristo, por medio de nuestra comprensión de la sola Escritura. Sin la Escritura no hay forma de que Cristo se nos revele. Sin la Escritura no hay forma de que usted y yo podamos acercarnos a un mayor entendimiento de quién es Cristo. Es solamente la Escritura la que nos enseña quién es Cristo. Cristo es el Verbo hecho carne, Él es la palabra encarnada. Amén. Lucas 24:7 dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Eso dice la palabra y yo lo creo. ¿Por qué? Por la sola fe. La sola Escritura, la sola fe, solo Cristo. Juan nos presenta a la persona de Cristo como alguien preexistente, consustancial con Dios el Padre. Lo llama Verbo. Cristo es eterno. Él es la segunda persona de la Trinidad. Es de la misma sustancia del Padre y del Espíritu Santo. Cristo es Dios. Amén. Filipenses 2:7 dice, Él plasma que Él es la deidad en forma humana. Colosenses 1:15-18, Él es co-creador del universo. Mateo 1:18 dice que Él es nacido del Espíritu Santo. Eso presupone que Él no fue concebido en pecado, no nació con una naturaleza depravada, no cometió pecados durante su vida, ni siquiera los imaginó, ni siquiera tuvo un pensamiento que lo descalificara. Él nos redimió, como declara 1 Corintios 6:20, hemos sido comprados por un precio. Su sangre derramada en la cruz, su muerte, su resurrección. Solamente Cristo. Amén. No hay ningún otro.
fuera de Él. Nuestra última sola es Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Pero aquí notemos que hay un ligero cambio en la sola. Ahora dice Soli. Y se han preguntado por qué. Te voy a decir por qué. Me dio gozo también poder entenderlo. Cuando decimos sola se refiere a una persona. Cuando decimos Soli se refiere a varias personas. Y la sola está hablando de Dios. Las tres personas de la Trinidad. Soli Deo Gloria. La elección, hermanos, la predestinación, la justificación, el llamamiento eficaz, el nuevo nacimiento, la conversión, el don de la fe, la santificación, la redención por medio de Cristo, la revelación de las Escrituras, la gracia en todo, en todos y por todos. Siempre diremos que la gloria le pertenece a Dios. Por todo y por todos y en todos. Todo lo que hemos recibido, las riquezas de Dios, es para su gloria. Y a Él le pertenece la gloria. Ahora podemos decir que Dios hizo el 99% y yo el 1%, o el 0.5%, o el 0.3%. A Dios le pertenece 100% toda la gloria. El Salmo 115:1 dice el salmista de una manera solemne y muy maravillosa, y me encanta este texto, dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Qué dice un corazón contrito y humillado delante de Dios? No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Amén. 1 Corintios 10:31 nos insta a hacer todo para la gloria de Dios. Y vean, aparte de Martín Lutero, no hay un reformador que haya tenido tanto impacto en el cristianismo como Juan Calvino. Fue educado como cristiano desde su niñez. Y él tuvo un cambio de lealtad, según el propio testimonio de él, hubo un cambio de lealtad de la religión católica romana hacia la palabra de Dios. Y en su propio testimonio él describe su conversión como repentina. Y es Calvino quien desarrolla su creencia de que todo en la vida se vive coram Deo, en latín. ¿Y qué es vivir coram Deo? Es vivir siempre y siempre delante de Dios, en presencia de Dios. Fue en su conversión que experimentó este cambio de lealtad de la religión a la palabra de Dios. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo despoja al hombre, lo desarma de toda vanagloria, porque el hombre se cree ser algo y no lo es. Siempre está en búsqueda de mayor gloria. Siempre buscamos vernos bien, ser mejores, corregirnos, ser un mejor ciudadano, ser un mejor vecino, el mejor carro, el mejor zapato, el mejor perfume. Pero el Evangelio viene y te dice: gusano, bájate de ese carro. Por medio de la fe, es solamente por gracia, no el esfuerzo humano. 1 Corintios 4:7 dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? 1 Juan 3:1 dice: mirad
cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿De quién está hablando ahí? Dios. Soli Deo Gloria. El Evangelio comienza con Dios y termina con Dios. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién muestra su amor por nosotros? Dios. El Evangelio comienza con Dios. Las 5 solas de la Reforma son 5 pilares, 5 indicativos que resumen artículos de nuestra fe. Nos ayudan a no desviarnos del cristianismo. Son doctrinas bíblicas que de manera práctica podemos compartirlas hasta para presentar el Evangelio. Para las misiones, para la edificación, la educación de la iglesia local, la edificación del cuerpo local. Y nos unen también, y esto es importante, nos unen al cristianismo histórico, porque somos bautistas, pero no surgimos de la nada. Tenemos que encontrar nuestras raíces, no las hebreas, nuestras raíces bautistas, reformadas. No se alegren, no raíces hebreas. Tenemos que mirar al cristianismo histórico, porque como iglesia bautista somos bautistas particulares. Y a través de los siglos, a través de la historia, se han defendido y se han enseñado estas 5 solas a las que nosotros nos adherimos, a las que nosotros nos sumamos, a las que nosotros debemos de creer, adoptar y enseñar. Amén. Somos bautistas en el cristianismo histórico y no bautistas descendientes en línea directa a los apóstoles. Como si la reforma se fue por aquí, pero nosotros venimos en línea directa hacia los apóstoles. No, nosotros tenemos una conexión con la historia de la iglesia. No somos aislados, no somos independientes. Tenemos un origen y nos adherimos al cristianismo histórico. Somos una iglesia bíblica, amén, pero somos una iglesia confesional, histórica, bautista. Así que estas solas nos definen también como hijos de la Reforma. 5 solas. Número 1, sola Escritura, sola fide, sola gratia, solo Cristo, soli Deo Gloria. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Le damos la gloria al Señor y las gracias por la palabra. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Y no va a ser para bailar la banda. Vamos a ponernos de pie. Vamos a entonar una última alabanza. En Cristo está la salvación. Amén. En Cristo está mi salvación, el Espíritu es salud, canción, la obra eterna fundación, firme entrega y tentación, oh alto amor, profunda paz, la lucha se oh
eso está mi redención. Dios infinito se humilló, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz mientras murió, el justo Dios se conformó y mi pecado él cargó. Hoy su muerte vivo yo. Fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte se levantó, glorioso Rey, el vencedor de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es él, Dios con su sangre me compró. Vivir sin culpa y sin temor es el poder de Cristo en mí, desde nacer hasta morir. Cristo conduce mi existir, no hay poder ni voluntad que de me pueda apartar, hasta que vuelva muera yo, en el poder de Cristo estoy. No hay poder ni voluntad que de me pueda apartar, hasta que vuelva muera yo, en el poder de Cristo estoy. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, dice la iglesia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que ha sido puesta, la necesidad de recordar estas cosas y para algunos aprenderlas. Gracias te damos porque has usado a nuestro hermano Darwin, ha sido tu Espíritu hablando a través de él para con la iglesia. Te pedimos, Señor, que en lo que resta de este día y en lo que empieza la semana, el día de mañana, hagamos todo para tu gloria. Que el sol y Deo Gloria esté presente en nuestros corazones a cada momento, Señor. Que todo lo que hagamos lo sea para ti. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Están despedidos, hermanos.